este vídeo es el vídeo de la luna llena en Géminis del 15 de diciembre. Bueno, antes que nada quiero recalcar que es un día o una lunación, una luna llena, que está bastante marcada por el elemento aire. Y el elemento aire es el elemento de la mente. Bueno, y aparte de que es el elemento de la mente, también es cierto que la luna llena está haciendo una cuadratura a Neptuno, que está en Piscis, que es un signo de agua. Pero en realidad estas dos combinaciones de lo que están hablando es de que hay como mucha evasión eh, a la, al mundo real, quiero decir, a la presencia, a estar integrados en nuestro cuerpo. La mente, aunque es necesaria para procesar ideas, cuando está muy acentuada y más cuando con estas energías en cuadratura, que es un aspecto bastante tenso, a Neptuno, que tiene una propensión a la evasión, ¿no? Como a querer huir de la realidad. Estas dos combinaciones lo que facilitan es como una energía un poco caótica y que nos lleva, si no estamos educados en la conciencia plena o no tenemos una práctica que da igual, a todos nos cuesta, ¿no? Pero sobre todo cuando están estas energías así, nos llevan como a alienarnos más, a estar un poco más en la mente y menos en nuestro cuerpo, que es donde estamos presentes, donde procesamos las emociones, donde gestionamos nuestra vida, ¿no? En realidad esto es muy interesante cuando se conoce a fondo todo lo que es, bueno, en la neurociencia se han ido progresando en la investigación de la meditación y también de lo que implica la conciencia plena en el cuerpo. Esto también forma parte de mi educación como terapeuta psicocorporal y danzaterapeuta. Y bueno, es por eso que también lo comparto. Y esto tiene que ver con unos estados en los que cuando hay conciencia corporal, presencia a través de la respiración consciente, se activan zonas del cerebro que lo que hacen es que facilitan, aumentan el tiempo para la gestión de las emociones. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en el cerebro, antes de que hagamos consciente una emoción, antes de que logremos darnos cuenta de que estamos siendo movidos por una emoción, realmente hay conexiones conexiones nerviosas, sinapsis, que pasan por zonas del cerebro que conectan con la zona motora, es decir, con nuestro cuerpo. Antes de llegar a lo que es la zona en la que nos hacemos conscientes de la emoción, el cerebro ya ha recorrido zonas motrices. Y la educación en la conciencia corporal, cuando se lleva a la práctica de una manera constante, ¿no? En el tiempo, a lo que nos va a ayudar es, aparte de estar mucho más presentes en nuestro cuerpo y poder hacernos cargo de todo lo que se mueva en él, es decir, todas las emociones, todo el sentir, lo que facilita es nuestra autorregulación, nuestra capacidad de gestionar nuestras propias emociones. Nos da las herramientas que necesitamos para poder gestionarlas. Y esto al final es una práctica, como todo, como un deporte, como quien todos los días va al gimnasio o practica un deporte y mientras más constante es en el tiempo y más fiel es a la práctica, más facilidad para estar en sí misma, en el caso de la al final es el presencia, ¿no? Y bueno, yo quería aprovechar este vídeo para compartiros un poco todo lo que a mí me funciona cuando estoy muy mental, porque yo tengo una mente bastante hiperactiva, un poco difícil de llevar, entonces claro, yo en mi rutina he tenido que integrar prácticas de respiraciones, de meditaciones, y creo que, bueno, yo aparte lo he necesitado también estos días porque he notado muchísimo lo que os estoy comentando, la mente muy activa, también la parte
evasiva, neptuniana. Entonces todo esto al final de lo que está hablando es de una necesidad a, primero yo lo veo como un priorizar. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante, si lo tenemos claro y ya nos hemos dado cuenta, siempre va a ser estar en nosotros, llevar la atención hacia adentro, porque una vez ahí dentro estamos ya más abiertos a poder lidiar con lo que sea, ¿no? Si estamos más alienados, que de hecho se nos educa para facilitar esta alienación, alienación es estar en la mente y no tener esta conciencia corporal, esta presencia, esta involucración activa de nuestra integridad, que es psicocorporal. Entonces, como no se nos educa así, sino que se nos educa desde muy pequeñitos a estar sentados en una silla, escuchando y estudiando desde la mente, no hay una integración, no hay una educación integrativa, un proceso orgánico, pues se nos prepara inevitablemente para estar completamente alienados. Y a menos que tengamos actividades que por nuestra cuenta hayamos ido integrando en nuestra rutina, no vamos a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de podernos habitar. Habitar es estar presentes en nosotros. Entonces, prácticas que a mí me han súper ayudado en mi rutina, en mi vida, en mi bienestar a todos los niveles. Os lo voy a compartir y voy a aprovechar ahora que hay bueno, pues estamos ahora en Navidad y todos estamos un poco a ver qué regalamos y eso. A ver, yo desde mi punto de vista creo que esto es algo muy personal. Creo que son prácticas que requieren de mucho compromiso con un estilo de vida meditativo porque eh, eh, son muy potentes. No quiere decir que no, o sea, cualquier persona las puede usar, pero creo que hay que estar muy comprometido, sobre todo por el tiempo que requieren y, bueno, por lo mismo también se nota el efecto. Eh, Voy a empezar con la primera, que para mí es mi favorita, aunque todas me han ayudado y todas las practico. La primera son las activaciones bioenergéticas de Daniel Lumera. Bueno, para empezar, ninguna de estas recomendaciones no son publicidad, nadie me está pagando por ello, los digo por compartir, porque creo que es algo muy valioso. Creo que merecen, ¿no?, que se sepa, todos merecemos que se sepa porque nos va a ayudar a todos. Y para quien esté abierto o le interesa el estilo de vida meditativo o educarse en la conciencia, pues esta es una herramienta, todas son unas herramientas súper buenas. ¿Vale? Entonces, estaba comentando las activaciones bioenergéticas de Daniel Lumera. Estas activaciones bioenergéticas yo las conocí un día que fui a las meditaciones en Barcelona de la Casa Batlló, que hacían gratuitas por el Festival de la Conciencia. Hace 2 años, que fue el primer año que las hicieron. Yo, bueno, había que reservar, aunque eran gratuitas, y el único día libre que quedaba era el día en que estaba Daniel Lumera. Y yo, bueno, la verdad que no conocía mucho de él, pero ese día, pues estuve muy abierta a la práctica, fue 1 hora entera de respiraciones, son respiraciones que él ha practicado, me parece que son más de 25 años, y que las ha estudiado porque él es un científico orientado a la conciencia. Entonces, lo que ha hecho es una masterclass en la que explica todos y cada uno de los beneficios de llevar esta práctica a la rutina, tanto a nivel fisiológico, todos los neurotransmisores que se liberan. Y la verdad es que tanto la masterclass como luego experimentarlo en el día a día, ver los efectos que tiene en nuestra salud a todos los niveles, nivel físico, nivel vital, emocional, mental, a nivel de liberación de memorias también, del inconsciente, y luego la esfera espiritual y los estados expandidos de conciencia. Ese día, cuando yo fui allí, bueno, estuve haciendo toda la práctica, éramos muchos en la Casa Batlló, también estaba Sergi Torres, y yo la verdad que nunca me iba a imaginar que hubiera sido tan
efectiva. Quiero decir, yo siempre he sido una persona de carácter obsesivo o de mente muy hiperactiva o con mucho foco y mucha necesidad de focalizar la mente, y eso siempre es difícil de gestionar, ¿no? Cuando se tiene una mente tan activa. Y el haber podido yo experimentar algo tan profundamente efectivo, que yo salí de allí y estaba completamente en calma, en un estado muy en quietud, en fin, sobran las palabras. Ese día dije, esto tiene que formar parte de mi vida. Y a día de hoy es una práctica que yo tengo integrada en mi vida y es fundamental. Bien, entonces están esas activaciones bioenergéticas, es 1 hora de respiraciones. Se van practicando a distintos niveles, que son los que ya he dicho, a nivel físico, a nivel vital, emocional, mental, a nivel de causal, y luego a nivel espiritual. Se repiten 3 series de respiraciones, que él lo hace mejor que yo, lo explica genial. Entonces yo creo que vale mucho la pena. Y finalmente, no queda más que experimentarlo. Bueno, para las personas que necesitan esa explicación científica de las cosas, esto va genial, aquí para todos, pero realmente la experiencia que tengamos nosotros siempre va a ser lo que nos ayude a validarlo. Pero bueno, muchas veces la experiencia no es suficiente para algunas personas y siempre necesitan esa explicación mental, que también la tenemos. Así que yo pienso que esto es un gran regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos, que yo ya me he hecho, si de verdad estamos comprometidos con este tipo de prácticas, ¿no? También tiene la masterclass de la vía de la meditación. Tiene un pack, bueno, yo me las compré por separado porque en cuanto salió la primera, que fue activaciones bioenergéticas, la compré, y luego más, me parece que fue 1 año y medio después, sacó la vía de la meditación y también la compré. Entonces ahora tiene el pack de las dos, que sale mejor de precio, y os voy a dejar los enlaces de cada práctica abajo para que los podáis ver si os interesan. Entonces, la de la vía de la meditación es una masterclass súper completa, súper magistral, y luego tiene también prácticas meditativas. Para esto, lo ideal es que primero se hagan las activaciones bioenergéticas, porque integran, pues hacen un trabajo bastante profundo, y en la medida en que se va repitiendo en el tiempo, es a más profundidad, va calando y calando y calando, y se nota mucho la potencia. Creo que es una práctica, a ver, al menos hablando, ¿no?, desde cómo yo lo estoy viviendo, desde hace ya eso, más de 2 años, es al final, como todo, ¿no? Cuando algo se lleva a la práctica de una manera tan regular, al final tenemos esa referencia interna a la que acudir en los momentos en los que las cosas nos sacan un poco de nuestro centro, ¿no? Entonces, yo lo veo, o al menos yo lo experimento de tal manera en que ese estado que yo practico o busco a lo largo de esa hora de respiraciones, luego, al conocerlo también, me es más fácil recurrir a él o tener esa autorreferencia o autorreferenciarme a ello cuando la situación es más complicada, a nivel emocional, a nivel, ¿no? Entonces, simplemente yo os invito a que lo probéis. Entonces, bueno, no me puedo quedar con la información, me gusta compartir, se lo comparto siempre a personas que me dicen que tienen ansiedad, que tienen estrés. No sé si al final me hacen caso, pero yo siempre lo digo. Lo mismo hago con vosotros. Lo mismo con la meditación, que es la otra masterclass. Lo ideal es lo que estaba comentando antes. Primero las activaciones bioenergéticas y luego se hace la meditación. Luego están las clases de Carla Delgado, que fue con quien hice las sesiones de un curso de milagros. Ella tiene un curso que se llama La mente reactiva. Entonces, me parece que son 8 semanas de prácticas que se van integrando en el día a día, y lo ideal es mantenerlas en las rutinas, ¿no? Entonces, esa las hice hace ya más de 1 año. Ella también tiene su comunidad, lo sostiene su comunidad. Y bueno, creo que son de lo que he hecho lo que más me ha
me ha aportado, me ha ayudado y eficientemente y de todos los niveles. Bien, bueno, no quería quedarme con, con la información después de ver un poco también vivirlo yo, este estado, ¿no? De tanta mente, tanta... En realidad es movimiento de limpieza, ¿no? De cierres. Entonces, eso hay que sostenerlo y se sostiene con presencia. Y mientras más movimiento y más retador sea el proceso, pues más nos va a costar sostenerlo, ¿no? Es como que más fácil es irse es como que, como el miedo. Y bueno, simplemente pues yo me he dado cuenta pues, estos días y he recurrido a ellas con un poco más de intensidad, que las necesito más. Bueno, la parte de aire ya queda dicha. He estado viendo todos los aspectos de la luna llena y me llama muchísimo la atención la cantidad de energía de relación, de relaciones, a nivel, porque, bueno, iré describiéndolo todo detalladamente, pero realmente en la globalidad, ¿no? De lo que es la carta, porque siempre la globalidad es lo que más informa, no se trata tanto de ir desmenuzando aspecto por aspecto, que sí aporta, pero al final la globalidad es lo que más nos va a estar transmitiendo, ¿no? Entonces en la globalidad, aparte de que hay mucho aire, y el aire es el signo de las relaciones, de relacionarnos, de socializar, de, ¿cómo se dice? Eh, la elocuencia. Aparte de eso, también se junta que los nodos ya están en los últimos grados de Aries y de Libra. Eh, Esto ya, bueno, llevamos un tiempo con este trabajo hecho, ¿no? Los nodos es donde se dan los eclipses, es esa zona en la que se suelta lo que ya no, lo que se ha de ir para que vengan las nuevas experiencias en el nodo norte. Y claro, como es el eje relacional, Aries Libra, claro, ya también dice más, ¿no? Es como ya se están terminando las últimas lecciones de estos nodos en enero, el 12 de enero, pasan ya a el eje Virgo-Piscis y un poco se cierra esta etapa. Entonces, claro, eso sumado a todo lo de la luna llena, al menos de estos días, dice mucho. No es como, a ver, bueno, hacemos el último repaso, hacemos el último mmm, experimento relacional para ver en qué punto nos encontramos. Y bueno, para empezar, al estar la luna llena en Géminis, ¿qué miramos? El regente. ¿Cuál es el regente? Mercurio, ¿no? Vale, pues Mercurio está en el signo de Sagitario. Venimos de un tiempo, ¿no? De Mercurio retrógrado, como de mucho proceso, ¿no? Como mental, voy, no voy, un paso para adelante, dos para atrás y así, ¿no? Como esa etapa de introspección y está en el signo de Sagitario que tiene que ver con el sentido, las creencias, la manera de ver la vida, la perspectiva de vida, la filosofía de vida, ¿no? O sea, manera de ver la vida. Vale, pues estando con esa energía de Sagitario, Mercurio, que es el planeta regente de Géminis, nos va a decir mucho de esta luna llena. Y Mercurio está haciendo aspectos armónicos, es decir, fluidos, aspectos, está comunicando mucho tanto con Venus como con Leo, como con Marte que está en Leo. Marte y Venus son los amantes cósmicos, son los planetas que hablan de la relación. En astrogenealogía nos informan de cómo es el equilibrio, el dar y el recibir. Esto normalmente es en las relaciones de pareja, en las amistades, en los socios, ¿no? Que son ese tipo de relaciones en las que en principio debería de haber un equilibrio en el dar y en el recibir. Esto se cumple en todas las relaciones excepto cuando es necesaria una jerarquía o el caso de mamá y papá, ¿no? Que es en una sola dirección, es en el sentido de que los padres dan a los hijos y no al contrario, los mayores cuidan de los menores.
Si es al contrario, hay un desorden sistémico y lleva a un desequilibrio en la vida, un bloqueo en la prosperidad, en la abundancia, en el sentido de pertenencia. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Luego también en las relaciones de pareja y todo el rollo. Bueno, esto es un tema muy profundo, no me quiero diluir tanto allí, pero lo que me interesa es un poco entender de qué nos hablan Marte y Venus, ¿no? Entonces, Marte y Venus son los amantes cósmicos, es un poco ese cuestionamiento de Mercurio, ¿no? De esa introspección en cuanto a cómo nos relacionamos, cómo es nuestro dar y recibir. Marte, que está en el signo de Leo, está hablando de un accionar, Marte, desde el corazón, porque Leo rige la esencia, el sol, ¿no? Y Venus está en oposición a Marte, están los dos viéndose frente a frente en el eje Leo-Acuario. Venus está en Acuario y nos habla de un relacionarse desde la autenticidad, amar la autenticidad. Y un poco esta dinámica es como un cuestionamiento acerca de cómo es ese dar y recibir en la energía de la autenticidad, la igualdad y también cómo se gestiona a veces ese egoísmo o ese narcisismo que siempre existe, ¿no? Dentro de nosotros en mayor o menor medida, pero siempre hay como un anhelo de obtener algo del otro, como es natural y humano porque pues no, no somos personas del todo conscientes, ojalá lo fuéramos, y siempre hay como una tendencia, ¿no?, a querer algo del otro. Entonces eso, al estar en la energía de Leo y de Acuario, se cuestiona. Pero bueno, esto siempre ha sido así, ¿no? Pero la energía de esta luna llena está muy en ese cuestionamiento, en las relaciones. ¿Cómo llevo yo las relaciones? ¿Qué tanto tengo yo que darme a mí para no pedirle al otro y que la relación sea mucho más sana, ¿no? Eh, y bueno, venimos de ese eje nodal Aries y Libra, que de lo que nos estaba hablando era de encontrar el equilibrio entre la individualidad y, y, el poder darnos al otro, ¿no? El equilibrio entre no dejar de estar yo en mi centro y poder a la vez ser capaz de estar con el otro, el equilibrio. Bien, entonces, está Mercurio haciendo un sextil a Venus y un trígono a Marte. Entonces están allí, él está como mediando entre los amantes cósmicos. Claro, Venus viene de hacer una conjunción con Plutón en el signo de Acuario y ha sufrido un poco ese proceso de transformación de lo que son las relaciones, ¿no? Cómo es esa dinámica. Venus también habla de la autoestima, de la economía también, porque es el regente de Tauro, tanto de Libra como de Tauro. Entonces, pues cada vez que un planeta hace una conjunción o hace algún aspecto con Plutón, se mueven estos poderes de transformación que hace, ¿no? Es la purga, ¿no? Es la depuración. Y vienen a estar con Plutón. Cuando se mira en la carta de una persona y esta persona tiene una conjunción Venus-Plutón, habla un poco de que hay una tendencia a la fusión afectiva. Depende también de la luna, ¿no? Esto es mucho más complejo, pero un poco para que se entienda. Es una tendencia a relaciones en las que, relaciones de poder, simbiosis afectiva, algo muy fusional, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo una lectura de una carta a nivel individual que una lectura de una lunación, pero un poco está hablando de eso, de esas relaciones de poder, de esa toxicidad, Plutón en las relaciones, Venus, ¿no? Eso es un proceso. Aquí mi función es un poco ponerle palabras a la energía que yo veo. No quiere decir que tenga que ser como yo lo estoy diciendo, porque como ya explico siempre en todos los vídeos, cada uno tiene su proceso en su vida, tiene su propia carta natal
y también tiene su propio trabajo personal hecho, ¿no? Entonces cada uno está en un punto. Pero la función es un poco entender para quien le interese. Entonces, Venus viene de este proceso de transformación con Plutón y se está alejando un poco de él, entonces está en oposición a Marte. Bien, aquí es muy interesante, no sé qué tan largo me va a salir este vídeo, pido perdón si es demasiado largo, bueno, no sé. Pero me parece muy interesante explicarlo a nivel mitológico, porque la mitología nos enseña los arquetipos del inconsciente colectivo. Y los arquetipos de lo que habla es de el programa psíquico que tenemos como humanidad, ¿no? Los arquetipos hablan de ciertas tendencias, ciertas personalidades o psicologías. Por ejemplo, el arquetipo de Plutón, que es Hades, el dios del inframundo, es eso, pues el dios del inframundo, el que te acerca a tus propias tinieblas, ¿no? A lo que todo el mundo teme. ¿Qué tememos? Sentir, ir a nuestro subconsciente, permitir el dolor, permitir el proceso emocional, eso a todo el mundo le da miedo, pero al final es lo que nos lleva a evolucionar. Entonces, cada planeta tiene un arquetipo y Venus viene de estar con ese rey, ese dios del inframundo que es Hades, Plutón, y en la carta de la luna llena está Ceres en medio de Plutón y en medio de Venus. Y Ceres, en la mitología, es la madre de Perséfone, la doncella que raptó Hades y se la llevó al inframundo y se quedó con ella, la hizo suya, ¿no? ¿Qué pasa? Que Perséfone se quedó con Hades y, bueno, esto es un culebrón, ¿no? Como toda la mitología, súper interesante, pero luego Ceres lo que hizo fue hacer que Mercurio pudiera negociar con Hades y pudiera hacer que su hija saliera del inframundo cada cierto tiempo. Total que al final Perséfone, que quería seguir con Hades porque al final le cogió cariño, eh, decidió que vale, me quedo, por poner un ejemplo, 6 meses más un día con Hades. Y luego subo y veo a mi madre, pero yo luego vuelvo, ¿no? Y cada cierto tiempo, pues, salgo. Vale, pues esto lo digo porque Ceres también está involucrada en el tema de que Zeus, Júpiter, que está haciendo un trígono a Venus, ¿no? O sea, Venus viene de estar con Hades en oposición a Marte, su amante cósmico, y está haciéndole un trígono a Júpiter, que es Zeus. Y para quien no sepa quién es Zeus, Zeus era el dios del Olimpo, ¿no? El más grande, el que era dueño de todo el reino del Olimpo y estaba casado con Hera, que también es Juno, que es el asteroide Juno. Pero así como se expandía a nivel territorial, también se expandía pues con un montón de amantes, un montón de hijos esparcidos por ahí, hijos bastardos. Bien, pues Zeus abusó de Ceres y Ceres tuvo una hija que fue Perséfone, pero que no fue reconocida por Zeus. Esta fue la Perséfone que secuestró a Hades y se la llevó al inframundo. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque Ceres está ahí en medio de Plutón y de Venus, ¿no? Está ahí en medio. Y Zeus le está haciendo el trígono a Venus, así como guiñándole el ojo. Hola Afrodita, ¿no? Entonces, un poco para que se entienda esta dinámica de las relaciones, ¿no? De lo que se mueve, ¿no? Ceres está, yo lo veo así, no tiene, no, por favor no os lo creáis, esto es un cuento. A quien le sirva, perfecto, a quien no, tomároslo como un cuento. Ceres está ahí en medio y ha sido algo así como que, mira, Afrodita, Venus, ¿no? Te cuento. A mí me pasó esto con Zeus, que te está haciendo los bombing, que lo sé, ¿no? Me pasó esto con él. Y el Hades secuestró a mi hija y mira cómo estoy yo, que la veo cada 6 meses más un día. Para que lo sepas.
¿no? Y Venus está un poco ahí en medio entre que si Marte en oposición, que si Plutón en conjunción, que si Júpiter en trígono, que si hablando con Mercurio, porque para que le cuente que no le cuente a Marte. Y Marte es súper celoso, obviamente, ¿no? Ahí súper caliente, en plan, en oposición a Plutón, que seguirá en oposición y que ya lleva un tiempo ya, pues, no sé si me explico. Si hay alguien que está viviendo algún proceso de integración o de introspección a nivel relacional, sería interesante que lo comentara, porque aportaría mucho a la comunidad. Sigo con el culebrón. Júpiter, bueno, no, voy a hablar de Marte. Marte está súper aspectado, está retrógrado, está en oposición a Plutón, está en oposición a Venus y a Ceres, y está en trígono a Neptuno, ¿no? Y en trígono a Mercurio. Entonces está súper, súper aspectado. Es como que la energía masculina, o sea, se está cuestionando muchas cosas. También la femenina, que lo acabo de contar ya, ¿no? Pero está como todo lo relacional en esa dinámica. Y Júpiter, que es Zeus, es súper interesante. Y bueno, yo es que me lo paso pipa. Estoy como viendo una serie de Netflix. Que por cierto, no veo casi series de Netflix, pero ¿para qué? Teniendo esto. Júpiter está en quincuncio, que es un aspecto de integración, a Juno, que ya lo he dicho antes, Juno es Hera, que es la mujer de Zeus, o sea, su mujer, ¿no? Como que, bueno, estoy casado, pero bueno, no lo termino de integrar, ¿no? Porque Zeus, os recuerdo, ¿no? Es este que, pues que muy fiel no es, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces está guiñándole el ojo a Venus, a Afrodita, haciéndole los bombing para que se entienda. Y un poco en esa dinámica, en trígono a Venus, en quincuncio a Juno y en cuadratura a Saturno, ahí con todos los límites puestos, ¿no? Está como, bueno, y retrógrado creo que está, sí, está retrógrado. O sea, está ahí Zeus así como que me quiero expandir, quiero conquistar a Afrodita, Saturno me tiene la cuadratura encima, Juno no me quita el ojo de encima, a ver cómo me las apaño, ¿no? Y luego Marte pues en las mismas, ¿no? Es como, es una dinámica relacional súper potente. Y, y bueno, todo este proceso de la energía de Marte, que es bastante marcada, ¿no? Porque el año que viene eh, pues van a ver, va a estar Neptuno y Saturno en Aries, entonces el regente va a ser Marte y va a estar retrogradando, van a haber eclipses, también un eclipse en Aries, entonces es importante que se vea un poco cómo es este proceso a nivel de cada uno, cómo está el accionar, ¿vale? Desde dónde acciono, qué me mueve, qué es lo que me importa y qué es hacia lo que me quiero enfocar. No necesariamente tiene que ser porque estemos en grandes cambios, al contrario, en cada día tomamos decisiones. Bien, pues es tan importante como las decisiones que vayamos a tomar cada día. Pero obviamente a lo global siempre va a hablar pues de otra manera de hacer las cosas a nivel global. Y nada, Marte va a estar retrógrado hasta el 6 de no, el 6 de diciembre se puso retrógrado, va a estar hasta el 23 de febrero. Me parece que luego vuelve a retrogradar. Bueno, y más el eclipse y todo. Entonces, este proceso es un proceso largo. El tema relacional no sé hasta se va a estar moviendo, supongo, hasta que los nodos cambien de signo, que será eso en enero, el 12 de enero. Y viene la mejor parte que casi me olvido. Vale, en toda esta dinámica, ¿no? De los aspectos que hay en cuanto a lo relacional, Vesta, que es un arquetipo femenino, es como, o sea, a mí es que me encanta Vesta, ¿sabes? Porque soy yo muy Vesta. O al menos en verdad me sale natural. Vesta es la más inteligente de todas.
Vesta es el arquetipo de la mujer. Bueno, en la astrogenealogía habla un poco más a fondo de que a lo mejor se tuvo que hacer cargo de sus hijos, de sus hermanos, y es como la última que sale de casa, tal, pero al final, una vestal es una mujer que ya cuando alcanza la madurez, sobre los 50 se suele decir, pero bueno, es una guía, ¿no?, temporal, no tiene por qué ser así. Llega a un punto en el que está muy completa consigo misma, por lo tanto opta por estar sola, realmente porque no necesita de estar en pareja, porque ella en sí misma está completa. ¿Por qué? Porque ha logrado estar en el kairos, que es el tiempo del no tiempo. Esto es un concepto muy espiritual, que habla de salir de la línea temporal, de nuestra percepción humana, ¿no?, que es muy limitada y muy basada en la historia y en la identificación con la mente. Entonces, Vesta es el arquetipo de la mujer que cuida, porque es lo que más le interesa, su fuego interno, que es su espiritualidad, ¿vale? En la mitología griega, las vestales eran las que cuidaban del templo sagrado. Entonces eran chicas que eran vírgenes y dedicaban, me parece que eran hasta los 30 años, esa vida, ¿no?, devota, de cuidar del fuego del templo, pero a lo que se refiere el concepto o el arquetipo de Vesta es de la mujer que se dedica a cuidar de su fuego, de su templo divino, ¿no?, de su integridad, de su conexión profunda con lo único que le importa, ¿no? Y bueno, habla un poco de esa mujer que está completa, que está sola, que los demás la perciben como sola, pero que realmente sabe que nunca se está solo y que bueno, que está pues en su kairos. Y es interesante ver los aspectos que está haciendo en esta luna llena, porque está opuesta a Quirón en Aries, ¿no? Quirón está en el grado 19 de Aries y Vesta está en el grado 22 de Libra. Quirón es un asteroide que habla un poco, o sea, yo os voy a comunicar de lo que se dice y cómo yo lo veo, ¿no?, en las lecturas que hago y en lo que obviamente estoy aprendiendo como todos, y os comunico lo que voy viendo. Quirón, por una parte, habla de la herida, que nunca se sana, porque es un poco el trauma lo tenemos y al final lo que nos queda es empezar a amarnos a través de él. Y es un proceso, ¿no?, de amor propio. Pero bueno, un poco es aprender a lo que decía al principio del vídeo, a empezar a habitarnos, a estar más presentes en nuestro cuerpo, porque, hago un inciso y me disculpáis, cuando hay trauma hay una separación del cuerpo, a veces se llega a estados en los que no se siente el dolor porque las personas están tan separadas de su cuerpo, por decirlo de alguna manera, que no sienten. Entonces, cuando hay trauma hay alienación y hay una disociación. Entonces, el proceso de integrarnos es un proceso realmente un proceso amoroso, que es un proceso de empezar a habitar el cuerpo y empezar a estar presentes en nuestra propia vida, que es lo que nosotros sentimos, ¿no? Obviamente también suceden cosas fuera de nosotros, pero al final esas cosas fuera de nosotros lo que nos llevan es a experimentarnos a nosotros mismos. Entonces, Vesta está opuesta a Quirón. Y Quirón yo lo veo como el amor, ¿no? El amor pues a tus heridas, que al final es lo que sana, ¿no? Porque nosotros, por mucho que seamos terapeutas o estudiemos medicina o cualquier tipo de ciencia de sanación, al final sabemos, bueno, lo que sana es el amor y la presencia que lo disuelve todo, ¿no? Es un concepto bastante espiritual, pero realmente Quirón yo lo veo así, ¿no? Como ese amor que se le da al trauma, a la herida. Pero al final, ¿qué es? Amor. Amor, ¿no? Y está ahí, está bien posicionada, bien plantada, con las cosas súper claras y solo tiene dos aspectos. Opuesta a Quirón y... ¿dónde tengo yo?
está haciendo un sextil al Sol. ¿Qué es la conciencia? Si vais a coger las prácticas de las activaciones bioenergéticas que os he recomendado al principio del vídeo, os daréis cuenta que Daniel Lumera hace una meditación guiada con el arquetipo del sol, de la luz, ¿no? Una luz que se expande con cada respiración. Y al final es ir integrando ese arquetipo solar, que es el fuego espiritual que tenemos todos, esa chispa divina, el fuego por eso Vesta cuida de su fuego, que es su templo, su divinidad. Vesta está opuesta a Quirón y en sextil al sol. A nadie más. Lo único que le importa. Y están todos en el culebrón este de que sigue. En fin, lo que acabo de explicar. Y Vesta, súper plantada. A mí es que a mí me dice mucho esta posición de Vesta. Por eso también dije, les voy a compartir lo de las prácticas, porque, bueno, aparte de que a mí me ayudan y las necesito, pues está súper en coherencia con lo de Vesta y la conclusión de que al final la relación siempre va a ser con nosotros mismos, que el otro siempre nos va a proyectar lo que necesitamos ver de nosotros mismos y mientras más estrecho sea el vínculo, más sombra nos hace ver de nosotros mismos. Y ahí viene pues todo el arte relacional, los límites, y bueno, no voy a entrar ahí. Yo me quedo con Vesta, que sea lo que Dios quiera. Bueno, espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis escribir un comentario y ya nos vemos al próximo.